El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. El objetivo de esta celebración es crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar recursos de apoyo. ¿Y cómo creamos verdaderamente conciencia acerca de lo que es la salud mental, de lo que implica tener una mente saludable? Esa es la gran pregunta que quiero abordar en este podcast de hoy, lunes 14 de octubre, porque el tema de la salud mental es vital y no siempre lo comprendemos en toda su magnitud. Y para empezar, me gustaría que primero tuviéramos bien claro qué significan estos dos términos, salud y mente. Ambos son conceptos que usamos a diario, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre su verdadero significado. Así que comencemos con la primera palabra. ¿Qué es la salud? ¿Qué entendemos por salud? Cuando hablamos de salud, muchas veces lo reducimos a la idea de no estar enfermos, pero es mucho más que eso. La salud, en su sentido más amplio, es un estado de equilibrio entre nuestros aspectos físicos, mentales y sociales de nuestra vida. Ese estado en el que tanto tu cuerpo como tu mente y tus relaciones con el entorno están en armonía. De hecho, el término enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza o debilidad, algo que podemos asociarlo directamente con la falta de equilibrio, tanto en el cuerpo como en la mente, es decir, enfermamos cuando perdemos nuestro equilibrio. Y en este aspecto, la pérdida de equilibrio no ocurre solo en las personas, también ocurre en las familias, en la sociedad. De la misma manera que las personas enferman, la familia y la sociedad también pueden entrar en este estado de desequilibrio que afecta al final a su funcionamiento y a su bienestar. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da? Pues, por ejemplo, se puede dar en forma de conflictos no resueltos. Cuando las tensiones y los problemas no se gestionan adecuadamente, la familia puede enfermar generando ambientes tóxicos o de sufrimiento emocional. O en los casos de violencia o abuso, familias que experimentan violencia física, psicológica o emocional y que llegan a vivir una forma clara de enfermedad social. Este desequilibrio daña profundamente a las personas que integran este núcleo familiar y afecta su bienestar mental. El desgaste emocional, que puede ser debido a la pérdida de un ser querido o por problemas económicos o crisis familiares. Todo esto puede generar un desequilibrio emocional que impacta en todos, generando ansiedad, tristeza o incluso depresión dentro de todo el grupo familiar. Y de la misma manera que sucede en las familias, cuando la sociedad también experimenta desajustes, el bienestar de las personas que la componen también se encuentra comprometido. ¿Y cómo podemos hablar de una sociedad enferma? ¿Cuándo podemos afirmar que una sociedad está enferma? Pues cuando existen casos de desigualdad social, una sociedad que vive en un estado de desigualdad extrema donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Está enferma, esta desigualdad social crea una sociedad enferma. Esta brecha provoca tensiones, resentimientos, frustraciones que afectan a la salud colectiva, a la salud mental colectiva. Casos de cuando existe violencia y criminalidad, lo mismo la violencia estructural, pues como el crimen, la discriminación, la corrupción, es un claro síntoma también de una sociedad en desequilibrio. Los individuos o las personas en estas sociedades pues tienden a vivir también con ansiedad, con miedo, con desesperanza, lo que afecta a su bienestar mental. O cuando existe una falta de cohesión social, cuando no existe un verdadero sentido de pertenencia o de colaboración, las personas al final se desconectan, viven aisladas. Y eso también puede ser un signo de fragmentación y enfermedad. Cuando existe crisis de valores, sociedades que experimentan unas crisis de ética, de moral, donde puede prevalecer la indiferencia, la corrupción, la falta de solidaridad, también están mostrando síntomas de enfermedad. Pero bueno, prefiero no irme por las ramas porque verdaderamente si sigo por aquí, entonces nos daremos cuenta de que quizás estemos todos un poco enfermos. Y ahora me viene a la memoria una frase que escuché en una ocasión que decía:
En la vida hay dos clases de personas, las que están locas y las que no lo saben. O incluso la afirmación de Krishnamurti cuando dice: no es signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, porque muchas veces lo que consideramos normal o aceptable en la sociedad puede en realidad estar profundamente desequilibrado o enfermo. Y volviendo al tema en cuestión, cuando pensamos en la salud mental como un estado de equilibrio, entendemos que la enfermedad mental surge precisamente cuando este equilibrio se rompe, cuando existe falta de firmeza, de la que habla el origen de la palabra enfermedad. Y ahí es cuando podemos interpretar la enfermedad como una pérdida de estabilidad emocional, de estabilidad cognitiva o de estabilidad relacional, cuando existe una pérdida en estos tres ámbitos. Es decir, la mente deja de estar en armonía, ya sea por distorsiones de pensamientos, por emociones desbordadas o dificultades para relacionarse con los demás. Así que podemos decir que la enfermedad mental no es más que un desequilibrio en nuestra mente o una desviación de ese estado óptimo de estabilidad en el que tus emociones, pensamientos y comportamientos fluyen de una manera poco saludable. Ahí es cuando se produce la enfermedad mental. Una mente saludable debe ser flexible, pero estable, capaz de adaptarse a las circunstancias, pero sin perder su centro. Y hablando de perder el centro, creo que una vez lo hablé ya, en otra ocasión, no sé si en un podcast, pero en una ocasión, leyendo sobre el eneagrama y los pecados capitales, supe que la palabra pecado, algo que no sabía y que desconocía, viene del tiro al arco. Y pecas cuando no das en la diana, cuando te apartas del centro, cuando te apartas de tu centro. Y me pareció súper interesante, porque en realidad pecamos o enfermamos cuando nos apartamos de nuestro centro, cuando no damos en la diana, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras emociones, ni en nuestras actuaciones, siendo la flecha precisamente pues esos pensamientos, esas emociones o esas acciones. Pero claro, ¿quién se atreve a reconocerlo? ¿Quién se atreve a admitirlo? Que tenemos esa falta de firmeza. Y voy a hablar un poquito de estos pecados capitales y de cómo están en nuestro día a día. Y escogiendo el no autoengaño, no escogiendo el autoengaño. Por ejemplo, la envidia, que es ese deseo de tener lo que otros poseen. Y cuando es persistente, puede generar insatisfacción crónica, resentimiento, baja autoestima. Porque enfocarte en lo que falta en lugar de valorar lo propio puede llevar al final a la ansiedad y a la depresión. Y cuando se prolonga y no se maneja adecuadamente, genera un desequilibrio emocional importante y al final deteriora la salud mental, porque estamos más concentrados en lo que los demás tienen que en nuestras propias fortalezas, en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, lo que fomenta un ciclo de insatisfacción crónica. Y al final, este constante foco en lo que falta, ¿a dónde te lleva? A una baja autoestima, porque te comparas continuamente con los demás y al final te ves como alguien insuficiente o carente de valor. Relaciones tóxicas. La envidia puede deteriorar las relaciones, ya que genera conflictos o una distancia emocional con aquellos a quienes envidiamos, aunque nos cueste reconocerlo. Estrés y ansiedad. La comparación constante con los demás genera un estado de estrés interno, ya que la persona nunca siente que es suficiente o que no tiene lo que necesita para ser feliz. La ira. La ira como emoción intensa de enojo y frustración. Si no se controla, puede convertirse en agresividad y resentimiento crónico. La ira no gestionada genera problemas de estrés, de tensión física, conflictos en las relaciones y afectar al final a la salud mental, contribuyendo también a trastornos como la depresión o el trastorno explosivo intermitente. La ira no solo surge en interacciones personales o emocionales, también puede manifestarse en el ámbito profesional e incluso en el intelectual. Esto ocurre cuando, por ejemplo, personas que se vuelven agresivas o altamente competitivas en exceso, llegando a una obsesión por tener razón o ganar en todas las discusiones o en la carrera laboral.
La ira desmedida en el trabajo puede llevar a un ambiente realmente tóxico donde la persona lucha constantemente por el poder o la validación personal, o incluso a nivel intelectual perderse en debates continuos donde la persona se vuelve hostil para defender sus puntos de vista. El orgullo. El orgullo excesivo, la soberbia, lleva a una visión inflada de uno mismo y a una falta de empatía hacia los demás. El narcisismo puede ser un extremo de orgullo y al final puede generar aislamiento, conflictos y una constante necesidad también de validación, lo que afecta profundamente a las relaciones y puede al final conducirnos a ese trastorno de personalidad narcisista, porque te vas desconectando de los demás, creando relaciones distantes y condescendientes y al mismo tiempo pues te impide el aprendizaje continuo, ya que la persona cree que no tiene nada más que aprender o que su perspectiva es siempre la correcta. Y al final crea un desequilibrio interno donde la necesidad de parecer siempre o el más sabio o el más competente genera pues desde ansiedad a altos niveles de arrogancia. La pereza o la apatía, esa falta de voluntad para actuar o hacer, poner en marcha, ¿no? O sea, tener la intención de actuar, puede vincularse también a la procrastinación y la falta de motivación, lo que lleva a un estancamiento personal. En su forma más extrema, la pereza también puede estar relacionada con la depresión, donde la falta de energía o el interés en la vida es uno de los síntomas principales. La pereza no tiene que ver solo con una falta de acción física, también puede referirse a una pereza intelectual emocional. Y evitar, por ejemplo, el pensamiento crítico o rechazar aprender cosas nuevas, prefiriendo quedarse en la comodidad de lo conocido. Y esto conduce a un estancamiento personal. O la pereza emocional, que implica evitar enfrentarse a emociones difíciles como el dolor o la tristeza, lo que a largo plazo puede generar también problemas profundos como la depresión o la ansiedad por no procesar estos sentimientos, o incluso apatía hacia el crecimiento personal, donde la persona evita la autoevaluación o el trabajo en uno mismo que se necesita para seguir avanzando en la vida. Y sigo con los siguientes: la avaricia, ese deseo excesivo de poseer, ya sea bienes, dinero. Esta búsqueda desmedida puede llevar también al estrés crónico, a la ansiedad y la sensación de nunca tener suficiente. La avaricia, ese afán por ejemplo, obsesionarse con el éxito material a costa de tu bienestar emocional y a costa de tus relaciones. Tradicionalmente estaba relacionada simplemente con los bienes materiales, pero también puede aplicarse a cualquier forma de acumulación excesiva o de un deseo desmedido por controlar recursos. Por ejemplo, avaricia de tiempo, personas que no comparten su tiempo, ni siquiera se permiten descansar, trabajando pues incansablemente por miedo a perder oportunidades. O la avaricia de afecto, acaparar afecto o atención de los demás, exigiendo constantemente validación y afecto sin devolver lo mismo, lo que al final te lleva a relaciones insatisfactorias o incluso manipuladoras. O incluso avaricia de conocimiento, alguien que acumula y acumula información o conocimientos sin compartirlos, reteniendo todo lo que sabe para poder tener el control sobre los demás. Y ya me quedan menos. La gula, vinculada a la compulsión. La gula no tiene que ver solo con el exceso de comida o bebida, también puede referirse a un deseo desmedido de acumulación de conocimiento, sin un propósito claro o sin equilibrio. Y esto puede suceder cuando una persona busca continuamente información de manera obsesiva, saberlo todo, sin realmente digerirla o aplicarla. Y al final se puede producir fatiga mental o agotamiento por la sobrecarga de información, o incluso parálisis intelectual, donde la persona estudia tanto que no actúa ni toma decisiones por miedo a no estar suficientemente informada. O desconexión emocional o social, cuando el enfoque excesivo en el conocimiento desplaza a otras áreas importantes de la vida. Y por último, la lujuria, ese deseo desmedido. Cuando este deseo es incontrolable o compulsivo, puede afectar las relaciones y generar pues adicciones y llevar a comportamientos impulsivos que ponen en riesgo la salud emocional y mental de la persona, y llevarte a una obsesión desmedida por cualquier tipo de placer o experiencia sensorial. Y puede ser también lujuria por el poder, o sea, un deseo incontrolable de dominar o controlar a los demás,
que puede llevar a comportamientos destructivos, manipulación y relaciones tóxicas. Lujuria por el éxito, la búsqueda obsesiva de reconocimiento, logros, donde la persona sacrifica otros aspectos importantes de su vida, como las relaciones o la salud, por alcanzar una meta que tampoco parece suficiente, o incluso pues la lujuria por el placer sensorial en general, pues entretenimiento, compras, comida o cualquier otra experiencia que proporcione gratificación inmediata, la adicción a las redes sociales o la compulsión por consumir entretenimiento constantemente podría considerarse una forma moderna de este exceso. Y los he comentado porque, vistos desde una perspectiva psicológica, estos pecados capitales, que recoge el eneagrama también, representan excesos emocionales y conductuales que, si no se gestionan adecuadamente, pueden llevar a verdaderos desequilibrios psicológicos y afectar a la salud mental. Y la clave, como siempre, está en el autoconocimiento y aprender a manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, para evitar que se conviertan en fuentes de sufrimiento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo define de esta manera, ¿no? Define la salud como un estado de bienestar completo y no solo la ausencia de enfermedad. Y aquí entra la clave de este podcast de hoy, la salud mental. Porque muchas veces pensamos que la salud física, como por ejemplo pues tener fiebre, encontrarte mal, dolerte algo, pues lo aceptamos. Pero ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Cómo nos sentimos internamente? ¿Cómo te sientes internamente? ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo gestionas tus pensamientos generadores de estas emociones? Porque al final la mente es el centro de nuestras experiencias. La mente va mucho más allá de lo biológico. La mente es donde nacen tus pensamientos, donde procesas tus emociones y donde interpretas el mundo. Es el lugar donde construyes tu identidad, tus percepciones y relaciones. La mente, al igual que el cuerpo, necesita estar en equilibrio para ser saludable. Y una mente saludable es aquella que puede manejar los pensamientos, las emociones, afrontar los desafíos de la vida, pensar con claridad y, sobre todo, actuar e interactuar de una manera positiva con el entorno, con los demás. La mente no es solo un reflejo de lo que pasa a nuestro alrededor, también es un espacio dinámico donde se procesan tus percepciones, se regulan tus emociones y se originan tus respuestas a los desafíos de la vida. En otras palabras, la mente es el filtro a través del cual vemos y vivimos nuestras experiencias cotidianas. Las emociones desbordadas, los pensamientos distorsionados, negativos, irracionales, las dificultades para relacionarse con los demás son señales de que algo no está funcionando en nuestra mente, porque al final, como bien dice la OMS, la salud mental no es solo ausencia de trastornos, es también la capacidad de vivir en paz con uno mismo y con los demás. Y a menudo, ese desequilibrio mental, esa pérdida de bienestar, tiene mucho que ver con nuestros patrones de pensamiento, en forma de creencias, de expectativas, de formas de interpretar la realidad que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y pueden influir profundamente en cómo experimentamos y reaccionamos a las situaciones. Por ejemplo, muchas veces nos enfrentamos a situaciones como un divorcio, como una pérdida, una gran crisis personal, con expectativas que son demasiado rígidas o irreales. Y pensamos que las cosas deberían ser de cierta manera o que nunca deberíamos fallar. Y cuando la realidad no encaja con estas expectativas, se produce una disonancia que genera frustración, ansiedad, tristeza. El choque con la realidad también. Un divorcio, de repente, puede desajustarte por completo, porque choca con las ideas que tenías sobre cómo debería ser una relación o una vida familiar. La muerte de un ser querido puede desafiar tus creencias sobre la permanencia o sobre lo que esperabas de la vida. Y cuando no ajustamos estos pensamientos a la nueva realidad,
nos deja en un estado de conflicto interno que impide encontrar esa paz interior, ese equilibrio. El esfuerzo de implicarte emocionalmente. Cuando nos implicamos en exceso emocionalmente, en una situación de manera intensa, ya sea en una relación difícil o en el cuidado de alguien, también podemos desgastarnos emocionalmente si no encontramos un equilibrio a causa de esta implicación excesiva. Implicarte es natural, pero cuando te aferras mucho a eso o a expectativas imposibles, pues también puedes perder la estabilidad. Recordar que nuestros patrones de pensamiento, nuestros moldes mentales, son las gafas, ¿no?, a través de las cuales interpretamos lo que nos sucede. Y estos patrones pueden ser, o estos estilos o modos de pensamiento, moldes mentales, pueden ser útiles para darnos estructura, para dar sentido a nuestra vida, pero cuando se vuelven demasiado rígidos, nos impiden adaptarnos al cambio. Y cuando pasamos por situaciones pues complicadas o difíciles como un divorcio, la pérdida de un ser querido, el fracaso de un proyecto o cualquier crisis significativa, si nuestros moldes y nuestros patrones de pensamiento, no son flexibles, nos costará mucho más ajustarnos y aceptar la nueva realidad, y de ahí se derivará en pérdida de bienestar. Un divorcio puede hacer tambalear tu idea de lo que significa una relación exitosa o lo que esperabas de tu vida personal. La pérdida te enfrenta a la fragilidad de la vida y desafía tus creencias. ¿Y cómo ajustamos? ¿Cómo verdaderamente logramos ajustar? ¿Qué se necesita para ajustar? Pues se necesita flexibilidad mental, aceptar que la vida es impredecible y que no todo se puede controlar. Si somos flexibles, pues lograremos ajustar nuestros pensamientos cuando las circunstancias cambien. No aferrarse. Es importante que nos involucremos emocionalmente en las cosas que importan, pero también entender cuándo debemos dejar ir, cuándo soltar, porque no todo está bajo nuestro control. Y aprender a aceptar esto es fundamental para mantener el equilibrio. También aceptar la pérdida y el cambio. La vida siempre nos va a traer pérdidas y cambios, grandes, pequeños, y la clave está en permitirnos procesar ese dolor, ese duelo, esa frustración, pero luego ajustar nuestros moldes mentales para aceptar la nueva realidad sin quedarnos atrapados en la resistencia. También tener una cierta compasión hacia uno mismo, porque no siempre vamos a ajustarnos de inmediato y está bien. A veces simplemente necesitamos pues procesar las emociones de una manera más pausada antes de poder encontrar ese equilibrio, y entenderlo también forma parte de esa estabilidad. Porque tenemos que reconocer que en muchas ocasiones enfermamos no tanto por causas endógenas, es decir, internas, biológicas o genéticas, que sí ocurre, sino muchas veces por nuestra incapacidad de ajustarnos a las circunstancias externas o internas de la vida. Aunque existen esas condiciones mentales que tienen bases biológicas, la mayoría de los problemas de salud mental y emocional suelen estar vinculados a cómo gestionamos las experiencias de la vida y a nuestros moldes mentales, a nuestros patrones de pensamiento. El cambio es una constante en la vida y no siempre estamos preparados para ajustarnos a él. Ya sea, da igual, en nuestras relaciones, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. La resistencia al cambio es una causa común de sufrimiento. Cuando no podemos aceptar que las cosas ya no son como esperábamos o que nuestras circunstancias han cambiado, nuestra mente entra en conflicto, lo que puede derivar en ansiedad, estrés, depresión y otros trastornos. Las expectativas también juegan un papel muy importante. Si tus expectativas son demasiado rígidas o irreales, cualquier desviación de lo que tú habías anticipado puede generar un profundo malestar. Si esperabas una relación perfecta
o que tu vida siguiera una línea de éxito continuo, cuando la realidad de repente no cumple con esa expectativa, el choque te puede provocar un gran estrés emocional y desestabilizarte. Cuando también existen conflictos entre nuestra realidad interna y la realidad externa. A veces nuestras creencias internas sobre uno mismo o el mundo no coinciden con la realidad externa, y esto también produce un desajuste. Cuando, por ejemplo, pues nos enfrentamos o te enfrentas a situaciones que desafían tu identidad, que desafían tus creencias, que desafían tu seguridad. Incluso pues te defines como una persona exitosa y de repente atraviesas, no sé, un momento de dificultad que tú vives como fracaso. Y ahí producirse una profunda crisis de identidad que puede afectar tu salud mental. O la necesidad de control. Aferrarte a la creencia de que puedes controlar todo, todos los aspectos de tu vida, tus relaciones, tu destino. Y de repente ocurren cosas en esa incertidumbre que tenemos que aceptar, cosas que no puedes controlar, y ahí tienes, una vez más, que ajustar. Ser capaz de aceptar que a veces no podemos dominarlo todo. Y esa incapacidad para aceptar te puede provocar también ansiedad y desequilibrio. O personas que constantemente se critican a sí mismas, o que interpretan cualquier, es que no me gusta utilizar la palabra fracaso, ¿no? Pero de repente, como algo que no funciona como ellos querían, lo viven como una catástrofe, como un fracaso, no como una experiencia, sino como un fracaso. Y debido a ello, pues estará más propensa a desarrollar pues depresión o ansiedad. Y claro, también cuando la razón y las emociones entran en conflicto, ¿a quién no le ha pasado? Que nuestra razón y nuestras emociones no están bien alineadas. Este desequilibrio entre lo que nuestra mente entiende y lo que nuestro corazón siente puede llevarnos a un gran sufrimiento emocional e inclusive conducirnos a la enfermedad mental. El entorno en el que vivimos también tiene un fuerte impacto en tu capacidad para ajustarte. Esas demandas sociales, esas expectativas culturales, esas presiones externas pueden hacer que te sientas inadecuado, incapaz de cumplir con lo que se espera de ti. Y eso vuelve a producir un desajuste interno. Nos piden ser competitivos y al final experimentas agotamiento o estrés crónico cuando al final no encajas en esos ideales que se esperan de ti. Lo mismo con los traumas no resueltos en tu interior, cuando cargamos con esos traumas emocionales no resueltos, que pueden interferir en nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Si no procesas esas heridas emocionales, el dolor puede reaparecer y reaparecer cuando enfrentas situaciones similares o desafiantes, impidiéndote ajustarte de una manera saludable y equilibrada. Por eso que mientras algunas enfermedades mentales tienen causas biológicas o endógenas, yo esta semana he visto una chica con una depresión endógena que la pobre no pueden, o sea, es que no la puede justificar de ninguna manera, y realmente es que no está inmovilizada. La mayoría de los problemas que enfrentamos son el resultado de no ser capaces de ajustarnos de manera flexible y saludable a esas inevitables transiciones, pérdidas o cambios de la vida. Y la clave está en aprender a adaptarnos, a ser flexibles, a reconocer cómo nuestras interpretaciones van a jugar un papel muy importante en procesar lo que está ocurriendo. Y como no puede ser de otro modo, como especialista en psicodiagnóstico y evaluación de la personalidad, tengo que decir que la salud mental y la personalidad están profundamente entrelazadas, ya que la mente es el núcleo donde se desarrollan nuestros pensamientos, emociones y creencias, mientras que la personalidad es la manifestación externa y constante de esos procesos internos. Es decir, nuestra personalidad es una expresión de cómo pensamos, sentimos y actuamos en el día a día.
Y como afirmo siempre, yo creo que en cada podcast el autoconocimiento es la herramienta clave para mantener una buena salud mental y fortalecer tu personalidad. Porque a través del autoconocimiento reconoces tus patrones de pensamiento, tus emociones, tu forma de actuar y entiendes cómo estos influyen en la creación de tu realidad personal. Al conocerte mejor, puedes gestionar tus pensamientos, tus emociones, tus acciones de una manera más consciente y equilibrada. De ahí la importancia de los chequeos psicológicos, fundamentales para detectar problemas a tiempo, prevenir complicaciones mayores y garantizar que tu mente y nuestra mente y por ende tu personalidad se mantengan en un estado saludable y armónico. La relación entre personalidad y salud mental es muy estrecha, ya que ciertos rasgos de personalidad pueden hacer que una persona sea más vulnerable al estrés, a la ansiedad, a la depresión, especialmente cuando no se gestionan adecuadamente esos rasgos. Puedo daros ejemplos, pues personas que son pues sumamente perfeccionistas, pues tienen dificultades para adaptarse a los cambios y aceptar situaciones que no están bajo su control. Y eso les genera una gran cantidad de frustración. El perfeccionismo puede llevar a niveles de ansiedad y estrés muy elevados. O lo que hemos dicho antes, pues esas personas con la necesidad de controlar que todo salga según lo planeado, también pueden enfrentar niveles elevados de estrés cuando las cosas no salen como esperan. La autocrítica, también lo hemos dicho antes. ¿Qué pasa cuando realmente estás en una continua... la crítica excesiva hacia uno mismo al final genera sentimientos de inutilidad, lo que eventualmente te puede llevar a la depresión, la ansiedad social, relacionada con una percepción negativa de uno mismo, haciendo que las personas eviten situaciones por miedo a ser juzgadas, lo que refuerza el aislamiento y agrava el problema. La impulsividad y los comportamientos de riesgo. Las personalidades más impulsivas o con tendencia a la búsqueda de sensaciones pueden correr más riesgos en sus decisiones o comportamientos, lo que a veces también les lleva a situaciones de estrés. Ya no digo pues problemas más serios como el abuso de sustancias. Esta falta de control sobre los impulsos puede contribuir a un deterioro en la salud mental si la persona no tiene manera de manejar sus emociones de una forma saludable. Ahora que se habla de las personas altamente sensibles, con una alta empatía o que son emocionalmente muy sensibles, pueden absorber el sufrimiento de los demás, lo que puede llevarles a sentirse emocionalmente agotadas o desbordadas. Luego, las personas que no gestionan bien las emociones, con reacciones exageradas e intensas por incapacidad de procesarlas adecuadamente. Cuando no gestionas emocionalmente una situación, es mucho más probable que la mente quede atrapada en un estado de ansiedad crónica o de depresión también. Eso no quiere decir que ciertos rasgos de tu personalidad determinen por completo que una persona vaya a perder o que vayas a perder tu salud mental, pero sí se convierte en una predisposición a ciertas formas de afrontar la vida que cuando no se gestionan adecuadamente pues pueden contribuir a desequilibrios emocionales. ¿Y cómo evitamos que la personalidad afecte a tu salud mental? Pues una vez más, algo que repito y seguiré repitiendo en todos los podcasts que vaya a hacer. Tienes que ser consciente de los rasgos de tu personalidad. Es clave para prevenir. Lo mismo, ser flexible. La rigidez es uno de los mayores enemigos de la salud mental.
flexibilidad cognitiva, ser capaces de cambiar de pensamientos, flexibilidad emocional, ser capaces de sentir de otra manera porque ya hemos cambiado el pensamiento. Aprender a gestionar las emociones es esencial. Técnicas como la meditación, la respiración consciente, el mindfulness, ayudan a mantener las emociones bajo control, impidiendo ahí que se vayan acumulando y se conviertan en un problema mayor. Tenemos que saber que siempre una emoción va precedida de un pensamiento, o sea que tenemos que trabajar también esas áreas cognitivas, nuestros patrones mentales. Por supuesto, la terapia psicológica, esos chequeos psicológicos, intervenciones terapéuticas, pueden ayudar a identificar esos patrones de personalidad que están interfiriendo con el bienestar mental. La terapia cognitivo-conductual. Y aunque los rasgos de personalidad, cuando no se gestionan de manera saludable, pueden ser una fuente de estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental, recordar que nuestra personalidad, tu personalidad, no es fija. Y a través del autoconocimiento y el trabajo personal puedes ajustar la forma en que reaccionas ante el mundo y proteger tu salud mental. La clave está en ser conscientes de cómo nuestros patrones de pensamiento, las emociones que suscitan y nuestras acciones afectan nuestro bienestar y buscar el apoyo necesario para ajustar esos patrones antes de que nos lleven o que te conduzcan a un estado de desequilibrio. En definitiva, y para terminar el podcast de hoy, recordar que somos cuerpo, somos mente y tienes que cuidar de tu salud física y de tu salud mental. Nos vemos el próximo lunes.